Cuando vos empezás a tener mucha edad, empezás a darte cuenta de muchas realidades que uno cuando es joven no se da cuenta. A esta edad ya las emociones te pegan fuerte, ¿viste? No solamente los problemas tuyos, sino sobre todo los problemas de los demás. Here is Hector. He's 78, Argentinian, a father for 4 decades, an actor for 3, and for the last 14 years a street musician in Hañá. I met him at the Rosanera Squad, where he's being hosted. We share a beer, bake bread, and play music on a few terraces. And in between, he opens up about theater, about exposing yourself and working with your emotions, about the fight to keep going, the passing of time, and the willpower it takes to keep creating, at his age and at any age. Los jóvenes se creen que los cementerios están llenos de viejos. No es así, ¿eh? Hay de todo en los cementerios, ¿eh? Lo cual que te quiero decir que hay que aprovechar las oportunidades que vos tenés. ¿Viste? Si vos tenés que dejar las cosas para mañana, yo te diría que las hagas hoy. Lo importante es tener ganas de hacer las cosas y ponerle, como yo te dije, ponerle lo mejor de uno, ¿viste? Sí. Que te salga lo mejor posible dentro de tu límite, porque todos tenemos límites. Depende de uno. Lo principal depende de uno. Lo de afuera también te maneja la vida, pero vos tenés que tratar de manejar la vida. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Te aseguro que si vos tenés ganas, por eso tengo el corazón mirando al sur. y le pones el pecho, Una abeja en la colmena, lo vas a poder hacer. las manos limpias, el alma buena, en esa infancia la templanza me formó. Después la vida mis caminos me tendió y supe del magnate del taúd. Por eso tengo el corazón mirando al sur. A mí no me cobran nada en Rosanera por estar. ¿Viste? Si bien yo les hago comida, les hago panes, digamos, es una comunidad que uno, ¿viste? Una vez por semana cocina uno, otro día, es una comunidad, ¿viste? Entonces yo cuando se necesita algo siempre estoy, digamos, ahí para hacer las cosas. Pero estoy gratis, digamos, no pago nada. Si yo tendría que estar acá pagando un hotel, y ya a mí no me dan los números. No me dan los números, porque no puedo cantar todo el día para pagarle al hotel. ¿A dónde está el asunto? A ver si encuentro acá. Chiqui. Acá tengo. Por ejemplo, para acompañar a una persona que está cantando, no podía acompañarla de cualquier forma. ¿Viste? Porque se va toda la mierda. Bueno, acá es lo mismo. Bueno, empezamos por acá. Ansiedad. Acá puedo poner esto de o hacer un poco más ya de el agua. pancito. Un poco de aceite, Bueno. A la ti. Que te salga mejor que el de Ahora le vamos a agregar ayer. azúcar. Pero la realidad es que, bueno, nosotros estamos tomados por la ultraderecha. La gente, viste, les hicieron la cabeza por a través del periodismo vendido al poder real. No te voy a meter en política, pero es una realidad. El poder real, que es el que maneja la plata de todo el mundo, uno de los poderes es el periodismo. El periodismo le mete las cosas en la cabeza a la gente, el 80% mentiras. ¿Para tiquiti? ¿Para qué? Para, digamos, posicionarlo con lo que a ellos les conviene, no con lo que le conviene a la gente. Bueno, hay que tener paciencia, ¿eh? Esto, acá se terminó esto. O sea que ya está, listo. Thank you, guys.
Soy de una tierra hermosa, de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morocha vi en mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo. Como un rumor de nidos volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le cantaré en la oreja del corazón. Yo empecé armando televisores a válvula. No había transistores, había unas válvulas electrónicas que eran una de vidrio, con un fabricante que me tomó a los 12, 13 años para armar. Estuve trabajando un tiempo ahí y después me fui y me puse solo a hacer solo los armados. Estuve 2 años haciendo el servicio militar y me pagaban como gendarme, me pagaban un sueldito. En esa época, ¿sabés lo que arreglaba yo? Los pi, piri, pi, 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 pi. Yo estaba muy solitario porque me dedicaba mucho al trabajo. Un día dije, tengo que abrirme un poco la cabeza porque no se puede hacer nada más que esto. Entonces empecé a estudiar teatro. ¡Qué cambio! ¡Qué mudanza! Eso es lo que me abrió la cabeza. Porque el teatro no solamente que es una actividad hermosa para expresarse, sino que te enseña vida, te enseña a vivir. Bueno, a mí me abrió la cabeza y me hizo ya dedicarme. Hice 30 años teatro. Eligieron a nosotros en Buenos Aires con la obra que nosotros hacíamos, que se llama todavía El Fulgor Argentino. Me acuerdo, yo tenía un amigo que ya muerto, porque viste, a mi edad ya se van muriendo. Bueno, nos divertíamos contando las veces que dábamos las cosas. Así que contábamos la cantidad de cobras. Por lo menos hice 700 funciones. Hector explained that theater is not just a stage, it's a space where someone can open up. In this space, you experiment with emotions. To play a role, you have to search inside yourself, to find those hidden emotions and bring them out in order to act. That process can lead to reconciliation with what's inside. It doesn't erase the pain, but it gives it shape. It gives it movement, even playfulness. A reminder that nothing stays frozen, things change, things keep moving. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Cultivo una rosa blanca junio como en enero, para el amigo sincero que tiende su mano franca. Guantáname, Guajira, Guantáname, Guajira, Guantáname. Si vos tenés ganas de llegar a determinada cosa, depende de vos, no de otro, ¿eh? No le eches la culpa a otro, ¿eh? Ah, no, porque el gobierno... No. Puede ser este mal gobierno, puede ser buen gobierno, puede estar el dólar caro, el dólar barato, pero lo importante es que vos te pongas un objetivo medio, no súper,
¿no? No es un objetivo de llenarse de plata o de ser millonario, sino un objetivo de ir para adelante y hacer lo que vos tengas ganas de hacer. O lo que vos necesites, o lo que tu familia necesite. ¿Vamos? Porque a veces uno no hace para uno, pero tiene que hacer para el que está al lado. ¿Viste? Y no se puede borrar uno. Porque también uno se siente mal si se borra, o es un egoísmo, ¿viste? Lo que pasa es que vos por eso uno se construye la vida. Así que no pensés que no vas a poder a mi edad hacer lo que vos tenés ganas. No sé, digamos las que... Porque uno va cambiando de ganas también, de cosas, ¿viste? A lo mejor hoy tenés ganas y dentro de 10 años tenés ganas de hacer otra cosa. A lo mejor agarrás esto y... No, sí, que me dedico a, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, ¿viste? De todas maneras, es el tránsito de la vida, ¿viste? Cada cual va eligiendo, pero uno se construye, ¿eh? Hector says we each construct our own life. The world will bring us things, yes, but what we do with them is ours to shape. Places like Rosanera remind us that survival isn't just about money. It's about community and about creating together. It's about a roof that shelters not only bodies, but ideas, about sharing food, songs, and work, so no one carries that weight alone. And maybe that's the lesson here. We don't just live in the world, we build it, brick by brick, note by note, word by word, together. For usted, para Pauline, thank you very much.